Hoy damos comienzo a una serie de estudios acerca de el pacto en la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros estamos hablando de la cena del Señor o estamos hablando del nuevo pacto en Jesús, tiene una connotación que viene desde el principio de la palabra de Dios hasta el final. Toda la Biblia tiene que ver con pactos. Y la Biblia se divide en antiguo pacto y nuevo pacto. Y hay un vocabulario que nosotros hemos escuchado y hay una serie de simbolismos, hay una serie de palabras que todas tienen que ver con pacto. Por eso he querido hacer esta serie de estudios para que tengamos claridad, para que nos ubiquemos y nuestra fe esté cimentada verdaderamente en el pensamiento y en las imágenes que Dios quiere colocar en tu corazón, para que tu corazón esté completamente anclado en el amor de Dios, en esa certeza de que Él está a tu favor, que Él está protegiéndote a ti y a mí, gracias a un pacto que se ha hecho. Por eso desde el principio se habla de esto y vamos a comenzar en lo siguiente. Cuando se está hablando de, por ejemplo, Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 26, dice aquí en la palabra de Dios, y decía Jesús, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando yo tenía mis pininos como cristiano, yo no podía entender esto, como así que beber mi sangre. En la iglesia tradicional llegaron casi que a decirme que cuando yo bebía el vino me estaba bebiendo la sangre de Cristo, pero la primera vez que yo bebí ese vino, y pues esto no sabe a sangre, sabe a vino. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado algunas dudas, pero esto tiene una connotación y debemos de tener una certeza de Jesús como era que lo estaba expresando. Hay otra cita cuando dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6, en el versículo Juan capítulo 6, versículo 53. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero también veíamos, es más, en otra parte de la Biblia cuando él habla de que coman su cuerpo, beban su sangre, es más, mucha gente como que le estaba diciendo que nos tenemos que volver caníbales. Pero hay una profundidad que cuando entendamos que en los tiempos bíblicos o entendamos la parte histórica de cómo se hacían los pactos, vamos a entender muchas cosas que ven la Biblia y va a entender usted el por qué. Ahora, ¿qué quiso decir con esto? Este vocabulario tiene su base en los tiempos bíblicos. Esto era normal o esto era algo que tenía una connotación de lo normal. Pero Dios fue el que se inventó todo esto. Desde el principio de la historia bíblica nos damos cuenta que fue Dios mismo quien ideó los símbolos del pacto, porque había algo hermoso, había algo precioso, y era el simbolismo más poderoso de lo que iba a suceder cuando el Cordero de Dios llegara para liberar o remitir los pecados de la humanidad en el propio Jesús. Para que podamos entender eso, vamos a mirar cómo es que se hacen los pactos en el vocabulario bíblico, ¿sí? ¿Cómo es que se hace? Todo el plan de la redención está conectado a
antiguo pacto y nuevo pacto. La pregunta que nosotros nos podríamos decir es, ¿por qué se hacían los pactos? ¿Cuál fue la connotación de esto? ¿Por qué se hacían los pactos? Hay tres cosas básicas el por qué se hacía un pacto. Número uno, un pacto, por ejemplo, se hacía entre tribus. Una tribu débil y quería hacer pacto con una tribu fuerte para que no fueran a destruirlos o no los fueran a desaparecer. Entonces, cuando dos tribus se colocaban de acuerdo, pues la tribu fuerte le decía, bueno, ¿y tú qué me vas a dar? ¿Por qué quieres hacer pacto conmigo? Entonces habían unos acuerdos. Una tribu débil quería hacer un pacto con una tribu fuerte a cambio también de algo, porque siempre era recíproco. Por ejemplo, la tribu fuerte la iba a defender, la tribu débil la alimentaría, y entre ellos dos se iban a ayudar mutuamente. El uno le entregaba algo, la otra le entregaba algo, y hacían un pacto para que nunca más estuvieran los dos desprotegidos. Entonces, número uno era por ayuda mutua, ¿sí? Por estarse ayudando. Número dos, ¿por qué hacían un pacto? O en el vocabulario antiguo, ¿por qué cortaban el pacto? Número dos, por sociedad. Cuando dos personas iban a hacer negocios, o dos tribus iban a hacer negocios, entonces para que nunca más fueran a abusar en la una de la otra, hacían un pacto y los dos se convertían hermanos de sangre, y ya de ahí en adelante mutuamente se iban a ayudar y ya no se robaban, sino que se apoyarían mutuamente. Número 3, ¿por qué se hacía pacto? Para profundizar una amistad, para que esa amistad y lo que conllevaba esa amistad perdurara aún por generaciones. No sé si a ustedes les pasó, pero en los años juveniles, cuando uno tenía un amigo que se apoyaban, que era muy importante para uno, ustedes se acuerdan que uno se compartía con él hasta los alimentos, uno compartía con él, él llegaba a la casa y ven, necesito jugar, sí, coge mi camiseta, coge esto, o sea, en los tiempos bíblicos era algo mucho más profundo. Tener una amistad era tan importante que quería que los beneficios de esa amistad fueran beneficiarios también nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, que perdurara en una generación los resultados de esa amistad, en el cual llevaba es, lo mío te pertenece a ti, lo tuyo me pertenece a mí, lo podemos usar cuando necesitemos. Todo eso conllevaba en la realización de los pactos. Ahora, ¿por qué se cortaba el pacto? Primero, entendamos algo. Cuando se habla de pacto, se está hablando de derramamiento de sangre. Por eso se habla de cortar el pacto, es donde se corta y donde se derrama la sangre. La palabra hebrea, después vamos a estar hablando muy cercano a estas cosas. Hoy voy a colocar los fundamentos nada más de lo que son los pactos, al pensamiento, o lo que llevó en el pensamiento humano, cómo era que ellos recibieran lo de los pactos y cómo se aplica después a Jesucristo y en toda la historia bíblica. ¿Por qué se cortan los pactos? Entonces buscábamos, repito, número 1, buscando protección, número 2, sociedad, y número 3, una amistad profunda que perdure por las generaciones. Ahora, ¿cuál es el método general, la metodología de cómo se hacían los pactos? Entonces, primero, se hacía siempre se hacía en presencia de los amigos, pero más que todo de un sacerdote. En algunas tribus se le llamaba un hombre santo, un hombre dedicado a guardar la ética, la moral, o a guardar los principios de la tribu o de los lugares donde estaba. Entonces siempre se hacía en presencia de un sacerdote, de un hombre santo. Y este hombre intercambiaba, propiciaba y dirigía lo que era esto. Entonces, lo primero que se hacía en un pacto era, se compartían regalos. Los unos le llevaban regalos al otro. Eso tenía un símbolo, a partir de este momento, lo que me pertenece a mí también te va a pertenecer a ti.
El otro traía regalos y decía, todo lo mío ahora también te pertenece. Puedes tomarlo cuando tú los necesites. El día que tú necesites cualquier cosa de lo mío, de mi tribu, puedes cogerlo porque nos vamos a convertir y a partir de este momento vamos a ser hermanos de sangre. Entonces, las posesiones que tenía esta tribu, que tenía estas personas, a partir de ese momento también le pertenecían porque empezaba a haber una relación mucho más estrecha. Número 1, se entregaban regalos. Número 2, el sacerdote cogía una copa de vino y a las dos personas que representaban las tribus, a las dos personas representativas, les cortaba, había una pequeña incisión en la muñeca y derramaba unas gotitas de sangre sobre la copa. Entonces, primero hacía uno y gotitas caían en la copa de vino. El otro hacía la cortada y caían gotitas. El sacerdote removía la copa y se la daba primero a uno. El primero cogía, bebía la copa, se la entregaba al otro, el otro se tomaba lo que hacía falta y a partir de ese momento se convertían en hermanos de sangre. A partir de ese momento había una identificación profunda de familia, lo que el uno le pertenecía al otro. Entonces, cuando se bebían de eso, entonces había algo. Ese pacto era tan sagrado, que todas las familias hacían respetar eso. Si alguno de la tribu llegaba a estar haciendo algo que intentara violar el pacto, el mismo familiar lo mataba. Así fuera el papá, la mamá, el cónyuge. Para ellos un pacto nunca se rompía. Era sagrado. Y si alguien de la tribu atentaba contra ese pacto, lo mataban. No podían violar. Por eso ese pacto se le decía que era indisoluble. No se podía desarmar. Y de ahí en adelante las generaciones estaban protegidas por ese pacto. Ahora, algo hermoso, como para explicar todo eso, yo encontré la historia de un hombre, permítanme, se llama Henry Morton Stanley. Este hombre fue un escritor y fue un explorador. Él nació en el año 1841, vivió 53 años, si no estoy mal, y fue un explorador. Uno tiene referencias sobre él porque en su tiempo él era un hombre que exploraba, incluso fue encargado cuando un misionero desapareció, un misionero que estaba en África. A este hombre lo contrataron para que fuera a buscarlo. Y este hombre pues duró un tiempito metido en África y también fue contratado por varias cosas, pero en sus libros él tuvo unas experiencias con esas tribus de África y cortó más de 50 veces el pacto, porque a través de un pacto se busca una amistad y se busca hacer influencia al lugar donde está. Entonces, para que no lo mataran, ¿no? Él tenía que negociar con los jefes de tribu. Por eso hay una entre esas historias, él redacta la primera vez que fue eso, era que cuando se metió en estos lugares, había una tribu que era muy guerrera y era muy hostil. Era una tribu que producía, o sea, era muy poderosa, y a pesar de que él tenía unos soldados bajo su cargo, no podía introducirse en esa zona. El intérprete que estaba con él le dijo, señor Stanley, ¿por qué no corta el pacto con el jefe de esa tribu? Y él dijo, ¿pero qué es eso? Fue la primera experiencia que él tuvo sobre eso.
Él decía, pero ¿qué significa eso? Entonces él dice, no, entonces le explicó, la sangre se va a verter y todo eso, y al beber la sangre se convierte en hermanos de sangre. Y dice, bueno, ¿y para qué sirve eso? Entonces le explica, mira, a partir de ese momento usted queda intocable por las tribus de alrededor. Usted se convierte en el hermano de sangre de ese hombre y tocarlo a ustedes como si lo tocaran a él. Entonces, bueno, ven acá, explícame mejor la cosa. Pero lo que a él no le gustó era que tenía que beber la sangre de la tribu, del jefe de la tribu, y que también su sangre estuviera en un vaso en una copa de vino. No le gustó mucho, pero dadas las circunstancias, él tuvo que hacer eso. Entonces, cuando empezó a hacer las negociaciones con el jefe de la tribu, entonces sucedió lo siguiente. Número uno, ellos se sentaron a discutir los términos del pacto. El jefe le dijo, ajá, ¿y qué vas a ofrecer tú? ¿Qué tienes tú para ofrecer? Y entonces fueron negociando. Cuando ya se pusieron de acuerdo y el jefe dijo, estoy de acuerdo contigo, nos conviene a los dos ese pacto, entonces se sentaron y lo primero que hicieron es, bueno, vamos a intercambiar regalos. Listo. Resulta que el jefe le pidió, dentro de las posesiones que tenía Stanley, le pidió la cabra. Había una cabra blanca muy hermosa que tenía, y le pidió la cabra. Bueno, yo quiero el regalo la cabra. Y él la cabra no la quería dar porque resulta que él tenía como que unos problemas de salud, y la leche de la cabra era la que le caía muy bien. Y entonces, no, pero que mire, no, y el jefe insistió, no, yo quiero la cabra. Entonces él, para hacer las cosas bien hechas, entonces, bueno, está bien, te doy la cabra. El jefe le entregó su lanza, ¿sí? Le entregó su lanza, era una lanza de 2 metros de largo, de bronce, de bronce creo que era. Una lanza muy, no tanto por lo valioso, sino lo pesada, lo grande. Stanley en ese momento escribe él que dice que él se sintió como tumbado. Bueno, yo le di la cabra que tanto la necesito y él me da una lanza. Bueno, siguió la ceremonia del pacto. Ahora, paréntesis, él después se dio cuenta y él dice en sus escritos que esa lanza que le dio el jefe, cuando él comenzó a caminar por el África, dice que cuando las tribus le llegaban a él y veían la lanza, inmediatamente se arrodillaban y se sometían a él, porque esa lanza representaba la autoridad del jefe con el que había hecho pacto. Entonces, él creía que había perdido, pero resulta que le dio algo tan valioso que lo identificaba con el jefe, como hermano de sangre del jefe, nada más y nada menos. Ahora, otra cosa que sucedió entonces, tenía que haber un representante por ejemplo, el jefe trajo a su hijo, uno de sus príncipes, lo trajo como sustituto de él para que derramara su sangre. Y Stanley tuvo que coger el hombre de confianza de él, como dice, el segundo al mando, y trajo un joven, un británico, y lo puso también. En la copa hicieron la incisión y gotearon su sangre. Cuando bebe la copa de vino con la sangre, el jefe dijo, ahora eres mi hermano de sangre y toda mi gente te respetará como si fuera yo mismo y toda tu gente me va a respetar como si fueras tú mismo. A partir de ese momento, ese pacto los unió y era indisoluble. Ahora, hubo otras cosas que sucedieron en la ceremonia del pacto. Cogieron pólvora y se las echaron en las heridas de la incisión, porque eso daba una cicatriz. Cuando cicatrizaba la herida, con esa pólvora les quedaba algo como feo, era algo que formaba una cicatriz negra. Resulta que era una señal. Cualquiera que viera a estas personas decían, esa es gente de pacto, esa gente hizo un pacto. ¿Con quién fue? ¿Con el jefe? Ah, ok, ya. O sea, tenía que haber una señal
del pacto donde se hacía la incisión. ¿Ok? Eso sucedió con alguien sustitutivo, ¿okay? Alguien que lo sustituyó. Ok, después de eso, que se habían convertido en hermanos, hubo la pólvora que les colocaron, y entonces, después de eso, hicieron una ceremonia, como era en la selva, hicieron una ceremonia de plantación de árboles. Resulta que cogieron unos árboles en cierto lugar conmemorativo y sembraron esos árboles. A eso se le llama monumento conmemorativo. Es un monumento que se coloca que al crecer esos árboles, todas las generaciones, esos árboles simbolizaban, aquí hubo un pacto. ¿Con quién? Entonces contaban la historia. Pero eso es un monumento que conmemoraba el pacto de sangre que había hecho el jefe con Stanley. Eso era lo que representaba. Siempre que ha habido un pacto, siempre debe haber un monumento conmemorativo. Y los descendientes ven eso y se dan cuenta que es un pacto de generaciones, es indisoluble. En la Biblia creo que ustedes se acuerdan cuando Abraham hizo un pacto con Abimelech, ¿sí? Que estaban abriendo pozos, ellos se pusieron de acuerdo, hagamos pacto, que nuestra familia no vaya a haber guerra, de aquí en adelante nos vamos a cuidar. En Génesis capítulo 21, versículo 27, Génesis capítulo 21, versículos 27 al 30, dice: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estos 7 corderos tomarás en mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel pozo Berseba, porque allí juraron ambos. Ellos Abraham hizo un monumento conmemorativo, era con esas cabras. Eran algo especial y las iban a colocar en un rebaño especial, que cuando empezaban a multiplicarse en esas cabras, iba a ser un monumento que las generaciones iban a decir: no importa los años que pasen, miren que ese pacto cada día se multiplica más, cada día se mejora más. O sea, los descendientes, al mirar ese monumento, o sea, el rebaño de esas cabras, siempre se iba a hablar: ahí hubo un pacto, y esto nos lo recuerda de generación en generación. Entonces, un monumento, por ejemplo, pueden ser árboles donde crecen árboles, pero donde no crecen árboles ponían era una montaña de piedras, y ese era el monumento conmemorativo, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte del pacto. Ok, unas horas antes de que se estaba celebrando el pacto, Stanley, con su pequeño ejército de soldados que tenía, ellos también llevaban muchas cosas, o sea, llevaban textiles, comida y todo eso, porque también comercializaban con las tribus para poder ellos sobrevivir. Pero siempre estaban cuidando, que cuidado se las van a robar, cuidado se pierden, cuidado hace esto, aquello. Resulta que cuando el jefe da un paso adelante y grita a la tribu: señores, a partir de este momento Stanley es mi hermano de sangre. A partir de ese momento, los soldados nunca más tuvieron que preocuparse de que les robaran. Porque si alguno hubiese tocado alguna prenda o alguna pertenencia o alguna de las cosas que le pertenecía a Stanley y sus hombres, mataban al que le metiera la mano, porque ya eran hermanos de sangre, y ese pacto era de protección, ese pacto era de unión, y de ahí en adelante respetarían las cosas de Stanley
como si fueran del mismo jefe. Tocar las cosas de Stanley era como si le estuvieran robando al mismo jefe de la tribu. Así que a partir de ese momento, ese hombre quedó sobreprotegido por toda esa tribu que era guerrera y era altamente hostil, pero ya estaban a su favor y a su servicio. Eso era lo que traería el beneficio del pacto. Pues bien, ahora, una de las cosas también que quería hacer énfasis era que cuando derramaron el corte y derramó la sangre, cuando lo iban a beber, el sacerdote o este hombre representativo que estaba en la tribu, dice en sus escritos Stanley que ese sacerdote pronunció una serie de maldiciones. Dice que nunca en su vida se hubiese imaginado escuchar todas esas cosas. Eran horribles, maldiciones horribles que le sucederían si ese pacto era violado. Cada vez que se hacía un pacto, se hablaba de los beneficios que traería, pero también las maldiciones que caerían sobre la persona y sus generaciones si ese pacto era violado. Entonces, cuando se habla de maldiciones y bendiciones, también nos recuerda la parte bíblica. Si ustedes recuerdan que Dios colocó cuando el pueblo entró a la tierra prometida, eso está en Deuteronomios capítulo 11, quinto libro de la Biblia, Deuteronomios, en el capítulo 11, el versículo 27, nosotros leemos, por ejemplo, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y las maldiciones si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y apartaréis del camino que os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos que os habéis conocido. Y cuando Jehová vuestro Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas a tomarla, pondréis la bendición sobre el monte Getzerim y la maldición sobre el monte Ebal. O sea, Dios colocó dos montes y colocó una pila de piedras que son los monumentos conmemorativos, y en ese anualmente se gritaban las bendiciones en un monte y después iban al otro monte y se gritaban las maldiciones si llegaban a violar el pacto de Dios. Esto se llama un recordatorio de lo que le puede suceder si respetan el pacto. Estas son las bendiciones o lo que le conviene el respetar el pacto, o si violan el pacto, estas son las maldiciones que le pueden suceder a otro. Ok. Esta primera parte de que recordemos cómo se hacían los pactos es porque el vocabulario bíblico los contiene. De aquí en adelante, ustedes cuando lean en la Biblia cualquiera de estas cosas les va a ser mucho más fácil, pero el objetivo principal de colocar este tapetico o este fundamento es que vamos a entender lo valioso y lo poderoso que es un pacto, y que Dios, para dar a conocer su amor, dar a conocer a la humanidad que los ama, que Él está dispuesto a protegerlos, que Él está dispuesto a todo, que el perdón Él lo otorga. Pero quiero que entiendan algo: Dios es soberano, significa que Él es el dueño de todo lo creado, pero ha colocado a disposición del hombre bendiciones y maldiciones, y para entrar a su presencia debe ser a través de un pacto. Entonces, ahora en la segunda parte que vamos a hacer un estudio, vamos a comenzar para que comprendamos lo que se llama el pacto abrahámico, que ahí es un fundamento muy especial para entender cómo fue que vivió Jesús, el por qué se hicieron los milagros que se hicieron, por qué los profetas podían andar bien. Es porque hubo un pacto de protección, de bendición y de poder que protegía, que a pesar de que el mundo estaba perdido, estaba en las manos de Satanás. Bajo el pacto abrahámico
¿Cómo fue que la gente pudo salir adelante y preparar el terreno para la venida de Jesucristo, para que hiciera el supremo pacto en adelante? Entonces, vámonos a la segunda parte. ¿Okay?